Ya está conectado, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno. Voy a poner los audífonos. ¿No estos mis audífonos, Omar? Ah, ya los vi. Qué tranza, brothers. Ahorita le hablé a mi carnal. Le andaba presumiendo de mi estrategia. Llevo una racha ahorita como de 70 entradas, 20 negativas y como poco más de 50 positivas. Con pérdidas de 1% y ganancias del 10%. O sea, sobre apalancado, obviamente. Entonces, si sigue así, pues va, probablemente ya sea una buena estrategia. Bueno, igual se los voy a ir compartiendo, ¿no? Pero bueno, mi brother también sabe hacer trading, es bueno. Pero fíjense que algo que a mí me cambió muchísimo la perspectiva para trading fue un concepto. Ah, por ejemplo, mi hermano y muchos me han comentado, oye, es que para hacer trading necesitas una membresía en TradingView porque necesitas ver muchos indicadores, ¿no? Y le digo, la neta es que realmente no necesitas ningún indicador. Solamente necesitas conocer conceptos como la fractalidad Fibonacci, la psicología de las velas y los indicadores, digo, sí, son como tal son indicadores. Para el que sabe matemáticas, por ejemplo, me parece que Lalo sabe matemáticas, sabe probabilidad, estadística. Los indicadores, pues te mandan todos esos datos, ¿no? Y son útiles, pues sí, claro que sí son útiles. De entrada son súper útiles porque sí te van diciendo qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado y qué podría suceder. Sin embargo, recuerden, lo que pasa en el pasado no asegura que, o como dice el dicho, no, rendimientos del pasado no aseguran rendimientos del futuro. Si alguien por acá, no sé si alguien sabe un poquito de estadística o econometría, no me dejará mentir. Una regresión lineal, una regresión lineal en estadística se realiza con datos del pasado para identificar en función de qué está el comportamiento de algo. En estadística se utiliza mucho para tratar de predecir el futuro o también para tratar de determinar qué factor es el que más mueve o más determinó el comportamiento de otro. Por ejemplo, en función de qué estará eh, que Usain Bolt sea el hombre más rápido del mundo. Si pudiéramos hacer una función, las variables más determinantes probablemente va a ser su constancia, ¿no? Su entrenamiento. Sin embargo, yo creo que en gran medida también ha de ser su genética. Es un hombre alto, es de raza oscura, o sea, físicamente las personas de raza oscura suelen ser o realizar masa muscular de manera más sencilla, ¿no? Probablemente ese sea uno de los factores que lo hizo ser el hombre más rápido del mundo. Pero en primera yo creo que sería su genética y su disciplina. Dice derivada de la velocidad sobre el tiempo. Exacto, sí, sí, eso estaría en función, Usain Bolt, su velocidad, sí estaría derivada de la velocidad sobre el tiempo, exactamente. Pero digo, o sea, yo me refiero, ¿qué variables determinan el éxito de Usain? ¿Por qué ningún otro jamaicano, ni ningún otro americano de raza negra fue mejor que él?
Es eso, esa es la función. La función, hay algo, un pequeño detalle que hizo que Usain Bolt sí y que los otros no. La constancia, exactamente. Probablemente ese tipo entrenó 10 minutos más que el resto de los competidores. Todos los días entrenó 10 minutos más, 5, no sé, pero algo hizo poquito mejor que el resto. Entonces, como saben, en una regresión lineal se puede ver qué variables determinan el comportamiento de algo. ¿Y qué creen? Las gráficas es una regresión lineal, pero en vivo. ¿Por qué? Porque te va diciendo exactamente cómo se está comportando la variable, pero ¿qué crees? No te dice cuáles son las variables que determinaron el comportamiento de eso. Por ejemplo, el petróleo, el peso mexicano, el par el dólar mexicano, ¿no? El par peso mexicano, dólar americano. Podemos ver que va así, sube, baja, sube, pero ese es el comportamiento de la variable. Lo que falta determinar qué causó esa subida y luego esa bajada. Entonces, detectar o identificar qué variables son las que mueven esta, ahora sí que la variable explicativa, o en este caso el par UCD-MXN, es lo más importante o lo que te va a definir para que al futuro puedas determinar qué variables son las que determinan el precio y puedas tú no adivinar, pero acercarte o aproximarte y aumentar tu probabilidad de éxito cuando hagas cuando hagas trading, ¿no? Cuando compres activos. Entonces, si vemos las gráficas, cuando vemos las gráficas, es más, lo vamos a poner nomás para que vayamos viendo qué rollo. Ay, cabrón, me asusté de mi jeta. Por ejemplo, vamos a ver UCD MXN. Aquí tenemos al par, ¿no? UCD MXN. Vamos a ponerlo en temporalidad de 4 horas. Hay una entrada que había hecho que justamente está cercana a la entrada que... posiblemente hasta sea entrada para el dólar. Rompió fractalidad, pero bueno, vamos a verlo. Entonces aquí podemos ver, obviamente aquí, desde el marzo del 2020, desde abril, perdón, del 2020, vamos a ponerlo más largo, en una semana, para determinar los sucesos. Entonces sí la voy a dejar. Bueno, desde marzo, perdón, desde el 2009, que es aquí donde tiene la temporalidad TradingView, estamos en temporalidad de una semana, cada vela representa una semana. Para los que no sepan, rapidísimo les voy a decir, porque eso ya lo tienen que estudiar y es muy básico. Una vela, cómo se crea, ¿no? ¿O qué nos dice? Pues una vela, una pequeña vela, nos dice una temporalidad, en este caso estoy en una semana, entonces cada vela representa ahorita una semana. Este es el precio de apertura, este es su máximo precio alcanzado en esa semana, este es su mínimo precio alcanzado en esa semana y el precio al final, la semana la cerró aquí, justo aquí, poquito abajo. Por eso es roja, porque cerró por debajo del precio del que abrió. Esta vela blanca es todo lo contrario. La vela abrió acá, su mínimo fue acá y su máximo fue hasta acá, pero cerró por arriba de donde inició. No sé si se logra ver. Aquí abrió, aquí fue su máximo y aquí cerró la vela. Esa semana cerró acá. Por eso es blanca. O sea, creció, ¿no? Es muy básico. Pero bueno, hablando sobre el par UCD y las variables que determinan el comportamiento, ¿no? de este par en este caso. Algo es cierto, por ejemplo, vemos que al final de cuentas el dólar se ha ido apreciando respecto al peso mexicano. ¿Desde cuándo? Pues desde el 2009, desde la crisis. Sin embargo,
todo esto aquí subió, luego bajó un poco, subió, bajó un poco, subió muy fuerte y regresó. Al final de cuentas, aquí yo observo un patrón de que el dólar suele subir muy fuerte, subidas groseras y hacer retrocesos lentos. Subida grosera y retrocesos lentos. Aquí una subida masiva grosera, que fue el de 2013, ¿quién estuvo? Calderón. Subida grosera, grosera, un retroceso lento y aquí más o menos se estabilizó. Se estabilizó desde el 2017, ya el último de que terminara el sexenio de Peña Nieto casi. Se estabilizó. Bueno, el madrazote que ya vimos, ¿no? Justamente quiero que vean este. Acá, ¿qué pasó el marzo de 2020? No sé si se acuerdan, ¿qué pasó en el marzo de 2020? Si alguien ahí me escribe, ¿qué pasó el marzo de 2020? ¿Nadie sabe? Bueno, pues Estados Unidos, estábamos entrando en la pandemia, ¿no? Justamente bueno, ya habíamos entrado desde enero, me parece que en Estados Unidos fue desde enero, pero en marzo de 2020 se declaró la cuarentena. Y no solamente se declaró la cuarentena, el Banco Central de Norteamérica, la Fed, realizó una fuerte política monetaria, una fuerte política monetaria expansiva. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuyó la tasa de interés. Ya que una vez en el live expliqué cómo funciona la política monetaria y cómo el Banco Central coloca más dinero en el mercado pues en el mercado de dinero, ¿no? A través de los bancos comerciales, en la compra y venta de bonos gubernamentales y corporativos. Bueno, bajó la tasa de interés y entonces el dinero se hizo barato y los bancos comerciales obtuvieron mucha liquidez. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, por el madrazo que se venía, ¿no? De tratar de salvar la bolsa. Y cuando bajó la tasa de interés de Estados Unidos, el peso mexicano se fue a la chingada. Vámonos, se fue hasta prácticamente los 26 pesos por dólar. Se fue a este precio y después regresó porque el Banco Central de México generalmente siempre ajusta las tasas a la misma que hace Estados Unidos, pero con un ligero retraso. Con un ligero retraso. Con un ligero retraso. Es por eso que esta subida fue una bajada de las tasas de interés de Estados Unidos y México se atarantó y sí la bajó, pero muy tarde. Y aún así, recordar que aunado a eso, otra variable que acá modificó el comportamiento o hizo más grande esta subida del dólar frente al peso, es que todos tenían miedo, ¿no? Todos tenían miedo de la caída de los mercados financieros y se refugiaron en dólares. Entonces hubo una alta demanda de dólares norteamericanos. Todos vendieron a renta fija y se fueron a una stablecoin, ¿no? Que son los dólares. O aparentemente era la stablecoin más segura del mundo. Por eso se fue a 26. Entonces, esas son las variables que lo determinaron. Esto es una regresión lineal prácticamente. Es la historia del dólar frente al peso mexicano y lo único que nos ocupa es determinar qué variables fueron las que modificaron el precio o han ido modificando. Algo es cierto, pues mientras la economía norteamericana se va apreciando, obviamente Estados Unidos también tiene inflación, pero su inflación es mucho menor o ha sido mucho menor que la que ha presentado México en todos estos años desde el 2009. Es por eso que en medida que Estados Unidos se deprecia su moneda, México se deprecia mucho más y es por eso que también el dólar ha ganado o va a seguir ganando terreno sobre el peso mexicano, porque pues, Estados Unidos crece a tasas que México no logra obtener, tasas de crecimiento económico que no logra ver. Entonces eso es lo que nos está diciendo prácticamente eh, la regresión lineal. Esta es una regresión lineal, si así lo quieren ver. Y bueno, ¿a qué va todo eso que les digo? Que cuando tú determinas qué variables determinan el precio de un activo, cuáles son las que lo mueven, tú puedes
tú puedes estar atento a esas variables, en este caso la tasa de interés, y saber que en cuanto se mueva esa variable va a modificar la trayectoria del par o del activo que se esté analizando. Esa es una. Por otro lado, los mercados, una regla de la economía o es una ley de la ciencia económica, no la digo, no la invento, o sea, es una ley establecida de la ciencia económica, dice que los mercados financieros, no, perdón, que la economía en general es cíclica, es decir, está compuesta por ciclos alcistas y ciclos bajistas. Evidentemente los ciclos alcistas van a ser más largos que las bajadas, porque pues o sea, tenemos que apostar, ¿no? A que toda la humanidad o todos los inversionistas apuestan a que la humanidad va a sobrevivir. Yo creo que el día que se vaya a cero es que ya todos apostaron a que el mundo o la humanidad se va a ir a la chingada. Ese no es el caso. Nunca va a ser el caso. Va a ser muy raro que pase eso. Entonces, desde ese punto de vista o esa perspectiva de que los mercados son cíclicos, que suben, bajan y vuelven a subir, debemos entender en qué parte de ciclo, qué ciclo estamos. Actualmente yo creo que estamos todavía en un ciclo alcista, impulsado por la expansión monetaria de los Estados Unidos. Entonces, si la economía en general o sea, por ley, está compuesta por ciclos, y la economía en general está compuesta por sectores económicos y por mercados financieros, estos, por regla general, si no me equivoco, tendrían que ser también cíclicos, ¿no? Es decir, negocios que tienen subidas y bajadas, subidas y bajadas. Un tiempo el negocio, tal vez el sector automotriz, va en alza y de repente hace un retroceso y empieza a decaer la venta del comercio de autos. Después de ese retroceso vuelve a impulsarse y viceversa. ¿No creen? Entonces, desde esa perspectiva, los mercados financieros, ¿qué creen? También son cíclicos por ley. O sea, o sea, es lógico que entonces los mercados financieros también son cíclicos. Debemos de entender en qué parte del ciclo estamos, del activo que estamos estudiando. Desde el 2008, 2009 que empezó Facebook primero, después Instagram y creo que, bueno, que se adhirió a Facebook, todas las redes sociales, Amazon, Mercado Libre, las empresas más importantes en el tema tecnológico, en el tema de comunicación, podría decirse de comercio, las llamadas FANGs, de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Google, todas estas empresas entraron en un ciclo alcista. Probablemente estamos todavía en ese ciclo alcista, estamos en una revolución tecnológica. En cierto punto o en cualquier momento ese ciclo alcista va a acabar, y como las .com en su momento fue, como en su momento también lo fue las empresas automotrices como Ford o los bancos comerciales de Estados Unidos como JP Morgan, acabaron ese ciclo alcista y pues empezaron a reducir poco a poco esa tendencia o esa tasa de crecimiento. Entonces eso es importante también determinar en qué ciclo estamos. Y una regla del trading dice que pues nunca debes de invertir o nunca debes de entrar al mercado en contra de la tendencia. Eso también, pues digo, es importante ahí tomarlo en cuenta de que no debemos de entrar nunca en contra de la tendencia, porque la tendencia nos va a dar vuelta. Si nosotros apostamos a que cae, pero el ciclo sigue siendo alcista actualmente, tú apuestas a que va a caer Tesla, pero Tesla realmente pues, está en su mera revolución. O sea, le estás apostando a la economía norteamericana. Eso es todo cuestión de probabilidad. Cuestión de probabilidad, chequen esto, o escuchen bien esto. El mercado, ¿cuánto es el máximo que puede crecer un activo? ¿O cuánto han visto el máximo que puede crecer un activo? 50, 100%, 70, 80, 90. ¿Cuánto? No los escucho, chavos. No es cierto. Pues no tiene límite, ¿no? Digo, tiende a infinito prácticamente. Hay empresas como Tesla que hoy creo que sacaron 700% este año, 600.
No recuerdo bien. NIO creo que sacó 800% este año. Entonces tú puedes apostar siempre a... Exacto, no hay límite. Ahora vayan del otro lado. ¿Cuánto es lo máximo que puedes apostar a la baja? ¿Cuánto es lo máximo que puedes apostar a la baja? Pues 100%, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, también, siempre por probabilidad te va a convenir apostar al alza. Una, porque el mercado tiende a infinito. No es que va a llegar al infinito, pero tiende a infinito. Pero negativo, pues tiene un límite, que son el 100%. Es lo máximo que puedes ganar a la baja. Eso por una. Por otro lado, el mercado, te digo, las bajadas, el mercado de las bajadas suelen ser muy cortas de tiempo y también nunca van a llegar al 100%. Es muy raro que un activo llegue a bajar el 100%. Pero no es raro o no es tan raro que un activo tienda o supere el 100%. Entonces, a menos que sea el petróleo, exactamente. De hecho, es la única vez que ha sucedido eso y fue en los futuros del petróleo. Tienes razón, ya. Es la única excepción y es la única vez que ha sucedido. Y bueno, ya les platiqué igual por qué sucedió lo del los futuros del petróleo. Pero claramente, entonces, si tú estás echando, prácticamente cuando tú entras al mercado es un volado, ¿no? Y esto lo aprendí, mi hermano bien lo sabe, de Jar Rodríguez, un vato que hace hace trading con criptomonedas. O sea, es un volado. Cuando tú entras al mercado, o sube o baja, punto. ¿Cuál es la probabilidad de que sube o que baje? Técnicamente es lo mismo, porque solamente hay dos caminos. O sea, es un volado, 50-50. O sea, si tú desde que entras al mercado ya tienes el 50% de probabilidad de ganar. Pero ¿qué crees? Un poco más. Probablemente sea un 60-70%. ¿Saben por qué? Porque el mercado tiende a infinito. Entonces, desde esa perspectiva ya llevas un 70%. Si tú entras, es casi seguro que ganas. El 70% de los que entran con los ojos cerrados tienen un 60-65% de que van a ganar a mediano o largo plazo. Pero a corto plazo y a mediano tomamos decisiones no tan coherentes. Y es ahí donde probablemente el miedo, las emociones juegan su papel más importante, en contra o a favor nuestro. En contra porque cuando tú estás perdiendo, estate seguro que vas a quererte salir. La intención de salirte del mercado aumenta no sé en qué porcentaje, pero sí, no sé, 5 veces más de tus emociones aumentan cuando ves que estás perdiendo, pero cuando ves que estás ganando, difícilmente te quieres salir, es más, quieres seguir, porque piensas, y es cierto, o sea, dentro de la lógica, sabes que tiende el mercado infinito, pero tus emociones te van a jugar en contra porque somos hasta cierto punto irracionales y esas emociones, aunque sepamos estos datos que te acabo de dar, cuando tú veas -20, -30, vas a decir 30, no, ya es un chingo. Te sales y justamente cuando vas a -30, madre, se da vuelta el mercado, ¿no? ¿Sí o no? Estoy seguro que a todos les ha pasado esa madre. Pero técnicamente, pues no sería ilógico que te salgas. Pero eso te va a decir si entras. Eso es. Escuchen bien esto. Esto es. Si tú entras con los ojos cerrados y quieres invertir con los ojos cerrados, debes de saber que la peor decisión que puedes hacer es salirte. Ahí sí aplica la máxima de los malos asesores financieros que es de no es pérdida hasta que la hagas efectiva. O sea, es decir, que si tú vendes, haces efectiva la minusvalía. Entonces, si tú entras con los ojos cerrados, compras a lo pendejo, como la mayoría lo hacen, es más, todos los asesores de inversión te dicen, compra así a lo pendejo ETFs y tápate los ojos y reza, cabrón, y digo, y no ganas porque sean buenos, ganas porque simplemente la probabilidad de que ganes, pues es alta, ¿no? Ya les dije, es un volado, pero ese volado, como el mercado tiende a infinito, ese volado siempre va a estar a tu favor. Pero ellos te dicen que pues, es gracias a ellos, ¿no? La realidad es que no. Pero si aún así les llegas a hacer caso, si hazles caso en esto, que no vendas, no vendas, si entraste con los ojos cerrados, no vendas,
espera, se va a recuperar en algún momento. A menos que compres, no sé, Blockbuster, ahí sí, no mames. Ya se fue, despídete de eso. Pero por eso es bueno, hasta cierto punto hay diversificar, ¿no? Ese es el consejo de los malos inversionistas y los malos asesores inversionistas. Si perteneces a ese sector, está bien, no vendas, cabrón. No vendas hasta que se regrese el mercado. ¿Va? Pero aquí nosotros no queremos ser malos inversionistas, pues queremos ser traders y queremos tener pues, ganancias monstruosas, ¿no? Esa es la idea, queremos ser diferentes. Y se supone, algo es cierto, sí tienes que tener cierta capacidad para hacer trading, cierta capacidad intelectual, pero más que intelectual, tener la constancia como Usain Bolt. Ya lo decía, yo no lo digo yo, lo decía Mozart, que el 94% era constancia y solamente el 5% era talento. Y dice que él tenía las dos, por eso era el mejor de la historia. Dice que iba a ser el mejor de la historia. Si han visto su película Mozart, así se llama Mozart. Entonces, dice Homex, bueno, Homex la neta, sí, es una empresa ya quebrada, o FAMSA, no digo, no vas, o sea, también, ahí es donde te digo, si ves una empresa que cayó 40%, revisa sus fundamentales. Si ves que es una empresa que hasta cierto punto sigue vendiendo, pues compra, en algún momento va a regresar. Pero si es una empresa que cayó 40%, ves sus fundamentales y ves que está en quiebra, sus pasivos son altos, que ya no entrega utilidades,